Bienvenidos a una clase más de la biología. Hoy veremos el ciclo celular. El ciclo celular viene a ser un evento que describe el crecimiento y la reproducción de las células. Todo ser vivo se reproduce y así mantiene a su especie. Y la célula como unidad básica de la vida también realiza esta función. Este ciclo celular puede comprender la interfase y la división. La interfase viene a ser la etapa de preparación y la división viene a ser el proceso por el cual se obtienen dos nuevas células. La interfase puede durar en un promedio de 14 horas y la división 2 horas. Quiere decir que esa proporción se va a mantener. Quiere decir que la interfase dura más y la división dura menos, es más rápida. Esta interfase puede tener subfases como la G1, la S y la G2. Y la división también es llamada fase M o fase de mitosis o meiosis. Empezaremos con la interfase. Aquí tenemos a una célula bebita, una célula recién dividida, una célula pequeñita. Esta célula bebita va a crecer, miren el tamaño que tiene ahora. Esa fase donde aumenta su volumen se llama fase G1 o prereplicativa. Aquí ocurre un crecimiento celular. ¿Por qué ocurre este aumento de volumen? Porque se duplican las organelas. Si había una mitocondrias, aquí tenemos doble mitocondrias. Si habrían cloroplastos en el caso vegetal, aquí doble cantidad de cloroplastos. Se duplican las organelas. No solo las organelas, también hay síntesis de proteínas. Previo a las proteínas, por supuesto, síntesis de ARN. Todo esto lo que produce es que la célula aumente de volumen. La fase G1 es el proceso por el cual la célula aumenta su volumen. El material genético se conserva. Veamos cuántos cromosomas tenemos aquí. Contemos cada línea como un cromosoma. Tendríamos 4. 2n igual a 4. Esa cantidad se conserva. Veamos entonces la siguiente fase, la fase S, la fase más importante de la interfase. En la fase S o síntesis de ADN, también llamada replicativa, aquí ocurre la duplicación del material genético. Quiere decir que si teníamos 4, aquí tendremos 8 cromosomas. También ocurre la duplicación de estas estructuras tubulares llamadas centrosomas. Se duplican los centrosomas. Entonces, en la fase S podemos decir ocurre la duplicación del ADN y la duplicación de los centrosomas. Para poder expresar esa duplicación vamos a multiplicar por 2 a la cantidad de cromosomas iniciales. Muy bien, una vez sucedido la replicación, la célula realizará un control viendo que el ADN esté adecuadamente replicado. De no ser correcto, la célula puede corregir o puede morir. Puede aplicarse la autólisis celular y la célula muere. La siguiente etapa, la fase G2 o posreplicativa. En este evento solo ocurre un reordenamiento celular, un almacenamiento de energía para poder dividirse. Por aquí tenemos a la célula. Habíamos visto que esta célula
había duplicado el material genético, había duplicado las organelas, duplicado el centrosoma. Y en esta G2 se va ordenando, ya se va separando para un polo parte de las organelas, se va separando. Finalmente, llegada la división se da bajo dos eventos. La primera viene a ser la cariocinesis, que quiere decir la división del núcleo. La división del núcleo. Después de la división del núcleo viene la división del citoplasma. Esa división del citoplasma se llama citocinesis. Citocinesis. Finalmente, al dividirse esta célula, nos va a dar dos nuevas células hijas, las cuales volverán a la interfase y sucederá este ciclo. Sucede que las células llegan en un momento a ser viejitas y mueren. A ese proceso se llama autólisis. La célula decide cuándo va a morir, producto de una falla en la replicación o producto de el envejecimiento celular. Ese es el ciclo celular en conceptos sencillos: interfase, división, la interfase G1, G2, la G1 aumento en volumen, la S duplicación del material genético y la G2 viene a ser el reordenamiento. La división viene a ser la separación de la célula en dos nuevas células. En estos eventos puede ocurrir que la célula cumpla su función, en cuyo caso evita pasar por este ciclo celular. Esa fase quiescente en donde la célula evita pasar se llama fase G0. Es una etapa donde la célula diferenciada decide cumplir su función, suspende su división, su reproducción y prefiere cumplir la función, las neuronas y las células del músculo llamados miocitos. Pueden volver a la reproducción, por supuesto, pueden volver al ciclo celular, pero prefieren estar en la fase G0. Al igual que existen células que no desean reproducirse, existen células que quieren reproducirse, pero a lo loco. Esas células se llaman células cancerosas. Estas células empiezan una división sin control, por lo cual formarán tumores. Estos tumores, pasado un tiempo, van a quitar el alimento que debe ir a los tejidos. Y posteriormente, cuando invada a otros grupos de tejidos, invada la sangre, se llama metástasis, la fase final del cáncer. Bien, eso vendría a ser el ciclo celular.